Virgen, Madre Santa, rezo esta oración a tu divino Hijo con gran devoción. Señor, por tu Madre la Virgen María, por todos los ángeles, rezo con porfía. Han llegado las aparecidas. El Señor se las lleve hacia el cielo sin hacernos daño. Amén. Tradicionalmente hemos oído y hemos conocido mucho leyendas, mitos, historias en torno a la Santa Compaña en territorios tan boscosos, tan verdes como Galicia, como Asturias, como la Huesa, incluso en la zona de Extremadura, de gente y de muerte. Pero sorprende y hemos llegado a una serie de conocimiento a través de investigación que en la llanura manchega, esa planicie eterna, pues aparece también esta leyenda. El tío de casa, que le gustaban mucho todas esas historias, pues nos contó el que él una vez había ido a trabajar, él y sus hermanos, con los carros, las galeras. Entonces ellos se encontraron en el camino que va al Pozo del Ahorcado. Curiosamente, en la época de los difuntos, o sea, en noviembre, por ahí, ellos iban a trabajar y llegaron a un sitio dentro del camino que las mulas se pararon y no caminaban. Por más que quisieron que caminaran, decía él textualmente que es que se les hicieron como nudos a las patas de los animales y no andaban. Él decía que flotaban encima de la tierra. Eran unas figuras que llevaban luminarias, que son velas o hachones, y las mulas no se podían mover. A ellos lo que más le llamaba la atención era haber visto, decía, es que si lo contamos no lo creen. Entonces ya las más veces que fueron a ese sitio a trabajar, iban de día. A mí lo que me llamó la atención de esta, luego ya de mayor, leyendo el Quijote de Avellaneda, descubro que Avellaneda hace mención a ese suceso porque donde ellos iban hubo una venta que ahora se llama el Pozo del Ahorcado, pero durante muchos siglos era la casa del ahorcado y parece ser que llegó a la venta un señor muy rico y el ventero lo ahorcó para quitarle el dinero. Esa referencia que cuenta Avellaneda del mismo sitio y de la misma historia, es curioso que perviviera 4 siglos. La Santa Compaña manchega ha sido vista también en estos parajes ubicados a las afueras de Villarrubia de los Ojos. Este camino es conocido precisamente como el Camino de los Veladores, porque ya desde la Edad Media era atravesado por algunas comitivas fúnebres que iban a enterrar y a velar a los suyos a un santuario muy cercano a esta zona.
Por eso sorprende que todavía hoy haya gente que afirme haberse encontrado algunas noches con estas procesiones espectrales. Llegando hacia el sur, ¿no? Saliendo desde el sur, desde el santuario, recorriendo el valle hacia la llanura manchega, bajamos por un camino que se llama, popularmente se le conoce como el Camino de los Veladores, ¿vale? Y un poquito más abajo hay un antiguo asentamiento, hoy en día ya desaparecido, que era Gétar. Hace como una cuestión de unos 10 años apareció, cuando estaban preparándose para poner unas olivas, aparecen unos restos óseos que son de humanos. Se ven mandíbulas, se ven partes de cráneo. Y hace poco esos huesos fueron analizados y nos han llevado a cronologías pues, de época romana, ¿vale? Y lo que creíamos que era un individuo, pues resulta que es restos de una niña de unos 11-12 años, de un hombre de varón, bueno, 35-40 años, ¿vale? Que de alguna manera, pues ese reposo que supuestamente iban a tener sus restos hasta el día del juicio, pues se han alterado. Íberos, visigodos, romanos anteriormente, musulmanes, dejaron ahí su impronta y todo nos hace creer que a los muertos de este yacimiento se les subía a la parte superior y precisamente en ese cruce donde ahora pasa la Nacional 4120, 4120, curiosamente los coches se paran, la gente es donde ve unas luminarias, una comitiva, a veces nebulosa, no tiene una forma definida, otras sí, y todos plantean que es algo sorprendente y que entienden desde el primer momento que no es natural. Me lo ha contado mucha gente, compañeros y amigos, de que pasan por esa zona y llega un momento que el coche se les para y nada, se quedan parados y están viendo la fila de esa procesión con gente, con antorchas que pasan a velar a la Virgen. Y también alguna gente de aquí de Villarrubia asegura de haber visto a la vuelta por la noche desde Ciudad Real, volviendo al pueblo, pues, de hecho un testimonio cercano que llega a conocer, una luz que les acompaña desde ese punto en el coche hasta el pueblo, justo cuando van a llegar a la población desaparece. En ocasiones pensamos que se trata de cuerpos físicos o cuerpos vestidos con una túnica, con una toga, y en ocasiones no es así. Son luces, algo nebuloso, unas luces que juegan con los espectadores, que les acompañan incluso a lo largo del recorrido hasta cerca de la población. Una compañera de trabajo era, que venían de Ciudad Real, ella y su marido y más gente, ya no me acuerdo quién era, que salió una luz delante del coche y vino hasta el pueblo. Y ya en un escampado que había en el pueblo, desapareció la luz. Se asustaron, con miedo, me lo decía. Hubo unos años que aquí el agua estuvo un poco restringida, en la Virgen, que viene gente a coger agua. Entonces estaba el agua restringida y había gente que con la picardía de venir tarde a coger un poco más de agua, pues esa gente fue la que también vieron a estos monjes y les pasó lo mismo, el coche se le paró. En el año 94 volvíamos con un familiar en el coche. Nosotros pasamos por la carretera de Fuente del Freno, que va para Villarrubia de los Ojos. Di la intermitencia porque íbamos a girarnos al camino que le dicen el camino Los Veladeros,
y a 10 metros ni siquiera se frena la furgoneta. Nos quedamos así con la boca abierta y vimos pasar 7, 8, 9 sombras. Sombras de frailes o monjas. La otra persona lo vio exactamente igual que yo. Se acuerda exactamente igual que yo. Me tiré casi 2 meses, las que pensando lo mismo. Y que no he vuelto más. A esa hora yo no he vuelto más por allí. Los veladores, términos desconocidos para la gran mayoría, me incluyo, y que refrescan el manantial de la España ancestral. Ahí lo tenemos. Sabíamos que la Santa Compaña, evidentemente, y su columna de influencia iba por ciertas zonas de la piel de toro, pero otras tienen ciertas modificaciones sobre un fenómeno que parece muy similar. Una vez más, lo alucinante, la conjunción entre la arqueología, entre el pasado, entre la nomenclatura y con los testimonios que han sobrevivido hasta el hoy. Me parece una pieza y aún quedan sorpresas. Ya se están imaginando las sorpresas, ¿no? Javi Pérez Campos, como siempre, compañero, bienvenido. Buenas noches. Antonio, nuestro querido corresponsal, en toda esta zona, qué parajes, qué recreación de nuestros compañeros. Bienvenido, Antonio, como siempre. Gracias a vosotros. Claro, aquí hay una primera conjunción, una primera clave de bóveda, ¿no? En el punto más caliente que vosotros conocéis, que la tradición indica y los casos también, tienes por aquí las imágenes, Javi, yacimientos arqueológicos muy concretos que sorprenden a los investigadores y que una vez más la encrucijada, el cruce X e Y, nos dice que ahí pasaba algo, ¿no? Una vez más. Encrucijada literal y metafóricamente, Iker, porque por un lado tenemos estos hallazgos en esa zona de apariciones, es decir, la zona ya se habían reportado apariciones fantasmales de este tipo mucho antes de que aparecieran estos cuerpos, estos esqueletos de época medieval, hay otros también de época romana, de época íbera, es decir, diferentes capas superposición, lugar importante. Constantemente las lluvias, las escorrentías, esos corrimientos de tierras hacen que, por un lado, en la zona del santuario en Villarrubia de los Ojos, el santuario de la Virgen de la Sierra, aparezcan estos huesos y, por otro lado, las máquinas agrícolas que remueven esos terrenos hacen que también aparezcan estos restos óseos que hacen pensar en civilizaciones anteriores, en ese viejo poblado de Xétar, un lugar ya prácticamente olvidado para todos, pero que es un lugar fundamental para esta historia. Además, hay unas imágenes, Iker, el dron sobrevolando esa carretera comarcal, que de alguna manera ha invadido literalmente un espacio sagrado, un espacio santo desde la antigüedad, desde hace cientos de años, porque ese camino de los veladores, que después se ha denominado de los volanderos, ha ido modificándose, pero originalmente era el camino de los veladores, que comunicaba Xétar con el santuario, como decía yo en la pieza, en ese reportaje, era atravesado por esas comitivas fúnebres que iban a velar a los suyos. Bueno, pues la carretera comarcal literalmente corta ese camino cuando se construye, y lo que hacen sin pretenderlo es crear una encrucijada, un cruce de caminos que desde la antigüedad se procuraban evitar esos cruces de caminos. Tenemos buenos ejemplos en Galicia, ¿no? Cuando se construyen los cruceros. Profesor Cardero siempre, ¿no? Hablando de la zona liminal y del cruce. Claro, de alguna manera son sitios que hay que evitar o que hay que proteger. Si se construye un cruce de caminos, hay que crear uno de estos cruceiros. En Rumanía, que hemos atravesado, existen las troita, que son unas cruces de madera también para proteger al viajero, y en Castilla-La Mancha, en La Mancha, tenemos también otros lugares donde se producen estos encuentros de manera habitual, bien porque ha habido un suceso luctuoso, una muerte que no debería haberse producido, traumática, y lo que se hacía ya desde época prerromana era construir esos majanos de ánimas o majanos de difuntos, que en el fondo son túmulos formados por piedras del entorno, para indicar que ahí ha ocurrido algo liminal y que hay que protegerse, y esos túmulos protegen al viajero. Bueno, pues en esta encrucijada involuntaria no existe manera de proteger al viajero, y quizá por eso tantos vecinos de Villarrubia de los Ojos se han encontrado todavía a día de hoy con estas procesiones de difuntos. Antonio, las descripciones son siempre la ambivalencia. Estamos en la pura antropología y lo sobrenatural. ¿A qué me refiero con ambivalencia? Tú lo has contado muy bien, has introducido ese término en el sentido de a veces parece que son personas físicas, es decir, que hicieran
cierta procesión concreta, quién sabe si clandestina o olvidada durante años, y en otras ocasiones lo que se ve es de otro tipo, simulando esa imagen pero mucho más etéreo. Así es, de hecho los testigos nos comentan en ocasiones que se dan cuenta claramente de que es una situación anómala, pero no saben concretarla. Vemos hasta un objeto, se dice artesanía popular moderna. Tienes algunos libros que son una maravilla, Javi. ¿Hay algún tipo de fenomenología humana, como pasa en Galicia, por ejemplo, donde esto se convirtió casi en una subrealidad de qué hay que hacer, qué no hay que hacer, cuando aparece esta Santa Compaña Manchega? Bueno, se parece mucho, de alguna manera, a lo que hay que hacer en casos de apariciones de la Santa Compaña clásica, ¿no? Este es un clásico que aparece en estas ilustraciones, de alguna manera hacer el círculo en el suelo, ¿no? Un círculo protector. Es un método que sigue siendo válido y universal. Es un clásico. Hacer la señal de la cruz, a veces en el aire y otras veces sobre la propia frente del testigo. Rezar esta oración que además hacía Pilar Serrano de Menchén, que es maravilloso. Brutal. Porque, fíjate, Iker, a mí la historia de la Santa Compaña me ha fascinado desde niño. Es decir, yo he ido a Galicia con mis padres desde muy pequeñito y me contaban ellos que ya preguntaba a algunas personas mayores por la Santa Compaña. ¿Quién te iba a decir, eh? ¿Y quién me iba a decir que iba a tener además la Santa Compaña a la vuelta de la esquina? Esto es lo bonito de la investigación, ¿no? Porque de manera casual, en una feria del libro de Ciudad Real, me encuentro un puestecito del Instituto de Estudios Manchegos. A mí eso ya me ganó en cuanto lo vi y encontré este libro, ¿no? Y aquí es de alguna manera cuando nos damos cuenta por primera vez, yo leyendo este libro, que hay un capítulo que habla de la majada del ahorcado, donde me doy cuenta de que hay una Santa Compaña Manchega, ¿no? Y empezamos entonces a investigar, Antonio contacta con Pilar y ahí surge todo esto. Ahí, fíjate, una manera, por ejemplo, que a mí me llama mucho la atención, que no se parece en nada a maneras profilácticas contra la Santa Compaña, en La Mancha es, por ejemplo, echar gachas en las cerraduras. En las fechas de noviembre en las que nos encontramos, precisamente el 2 de noviembre, en algunos pueblos de Castilla-La Mancha se celebran los finaos, que dicen el día de los finaos andan los aparecidos por los tejaos y había que protegerse de ellos. Una manera de protegerse de estas ánimas era esa, ¿no? Sellar la cerradura porque decían que podían colarse a través de estas. Y hablando de lugares. Libros, Antonio, es que hay que irse a la historia. Los ecos del Quijote y Quijote de Avellaneda son las tierras del Quijote, amigos. Ya hay un reverberar de encuentros con estas procesiones de difuntos. Es alucinante. Esa literatura que creemos que es de imaginación, de invención, tiene una base real, histórica, increíble. De hecho, Gonzalo de Berceo, el propio Cervantes, Avellaneda, que ya de por sí es un misterio en sí mismo, Totalmente. ese personaje. Totalmente. Y en todos los casos encontramos una fuente sutil, pues como si fuéramos arqueólogos, hemos quitado un poco esa pátina de invención y nos encontramos incluso, por ejemplo, investigando a un Francisco de Quevedo que no solo habla de estos ensotanados, de estas apariciones, de esta antigua, sino que le da un personaje con nombre y apellidos, la esta antigua, y lo caracteriza con una sotana negra y embozado tapándose el rostro. ¿Por qué lo hacía? Antonio, ¿son aparecidos en algunos casos? Y lo decíamos, es un viejo rito mantenido en honor a sus aparecidos, que se han perpetuado a lo largo de los siglos, algún tipo de compañía clandestina para acompañar al entierro. Pues muchas veces, un poco en tu pregunta y lo que comenta Javier, en ocasiones la gente ha olvidado, el tiempo pasa, se ha olvidado todo esto, pero se siguen haciendo rituales muy interesantes. Hoy en día. Uno de ellos me recordaba el de guardar silencio la noche de Todos los Santos porque los muertos caminan por los tejados. El cerrar con llave esas puertas porque detrás, sobre todo en Torre de Juan Abad, por ejemplo, hay una tradición que plantea que si no cierras bien la puerta, esos aparecidos te pueden increpar si no has tenido el detalle de visitar a tus muertos en el cementerio y se esconden detrás de la puerta. Y hay gente que literalmente cierra especialmente esa noche la puerta. Por lo tanto, son de estas creencias que nadie cree pero todo el mundo respeta. Y yo creo que situaciones de investigación nos hacen ver que no es algo, una entelequia, algo que no es real. Es tan factible como que, por ejemplo, Pilar Serrano nos hablaba de que en el Quijote de Avellaneda se hablaba de la venta del ahorcado. Pues buscando en un documento, en la Gaceta de Madrid de 1920, encontramos una referencia explícita a ese terreno, a esa finca que existe. No es lo que tú has dicho al principio, pensábamos que eran, nunca mejor dicho, chaladuras febriles de personajes quijotescos. Y resulta que vas expurgando
y siempre de una base real. Bueno, aquí lo bonito, Iker, es que el propio Quijote, que es un homenaje a las grandes historias que se contaban en 1600, en 1500, y que Miguel Cervantes recoge con maestría y las homenajea, y a veces las lleva un poco a la parodia también, ¿no? Pero ese capítulo 19 del Quijote es impactante cuando investigamos la Santa Compañía Manchega, porque nos demuestra que Cervantes ya conocía estas historias y las plasma de esta forma en el Quijote. Que ya estaban vivas. Claro. Hace 500 años. Es una imagen, él cuando la describe en el libro, en el fondo, además cuenta que Don Quijote y Sancho se les ha echado la noche, están buscando una venta donde poder dormir y de pronto a lo lejos ven una comitiva fúnebre portando antorchas y que se les van acercando, que lleva una especie de carruaje fúnebre, es decir, la descripción es lo que hemos contado y hemos visto tantas veces, y lo que sucede es que Sancho está aterrorizado, dice, temblando como un azogado, muerto de miedo. Don Quijote, sin embargo, intenta mostrarse más valiente, echa a correr contra la comitiva fúnebre y al final lo que se descubre es que es un pobre grupo de personas que están llevando a un finado, a un muerto. Pero el miedo a eso existe. Claro. Ese carro de los muertos existió hasta el siglo XIX en la Sierra de Cazorla, ¿os acordáis? Con el profesor Cardero, y los carros atravesaban unas zonas agrestes. Claro, el impacto para alguien de lejos viendo ese traslado de los muertos era brutal. Bueno, en muchas zonas de Galicia nos contaban también que a veces la Santa Compañía podía ser confundida con los entierros que se hacían en la noche, con esas procesiones en las que se llevaban a los muertos, ¿no? Y hay unas fotografías antiguas impresionantes sobre todo esto. De alguna manera se van solapando las tradiciones. O sea, que podrían a veces no mentir porque había seres humanos, que es lo que yo indicaba en esta historia. Bueno, ¿por qué Aldo en esta encrucijada? Bueno, pues mira, una vez más, la idea era llevar a Aldo a un lugar donde ocurrían cosas que no era un piso, no era un edificio cotidiano donde estemos acostumbrados a verle. Además llevamos a Rolo, el perro de Luis Uriarte, para ver si una vez más confluían, ¿no? El sexto sentido de Aldo y el del perrito. Y fue muy curioso, Iker, fíjate, porque para empezar hubo un par de momentos en los que Rolo y Aldo coincidían en nerviosismo. Uno de ellos fue precisamente en el lugar donde aparecen estos restos óseos, pero cuando empieza a haber nerviosismo en el propio equipo es cuando Aldo describe dos cosas por separado, de manera aislada. Hay un momento en el que dice que ya en el coche, antes de llegar al sitio, está percibiendo a un hombre vestido con una túnica marrón que tiene que ver con la iglesia. Ese hombre de manera recurrente va apareciendo a lo largo de nuestro peregrinar. Aldo, hay que decir además que él llega de noche al sitio, no ve absolutamente nada, la carretera en la noche, le metemos en el camino de los veladores, él no sabe que hay un santuario arriba y en todo momento empieza a señalar hacia la montaña diciendo que allí hay algo que tiene que ver con esto, que estaba conectado. Y cuando a mí, no sé Antonio, pero yo me quedo helado es cuando Aldo dice algo así como: yo solo veo a un hombre, pero me recuerda como cuando en las procesiones hay uno que va por delante y detrás hay más. Me llama la atención, es lo que te digo, del punto este como de religión, ¿sabes? Es que volvemos un poco a lo rancio otra vez, volvemos a ese... ¿Y eso de religión está relacionado con el hombre que tú ves? Sí, totalmente. ¿Cómo lo describes a ese hombre, Aldo? Pues flaco, va vestido como de, te diría que una estatura así más, sí. Va vestido como de un color oscuro tipo marrón o algo así, pero o podría ser un abrigo largo o una túnica o algo así de cura. Un monje o algo así, me viene un poco así, ¿sabes? O sea, no veo un campesino, no es un campesino, es algo, va con una cosa como integral, ¿sabes? Pero es totalmente descontextualizado en un sitio como este, ¿no? Claro, estamos hablando de un ¿qué pinta un monje aquí? Campo. Claro, es que no pinta nada un monje aquí, pero además es que es como muy ensimismado, muy... Y este señor, es que a ver cómo lo digo sin parecer... Es como, ¿sabes? Cuando en las procesiones aparece primero el cura y luego están todos los que han caído detrás, pues algo así. Algo así, o sea, lo que noto es que él es como si tuviese, dentro de ese nudo histórico, él representase algo que ha tenido que ver con una cosa que ha pasado por aquí, que no tiene nada que ver con este campo, pero que ha sido... mientras más lejos mejor para que no se den cuenta, ¿sabes? Una cosa así, o sea, es como voces calladas, que no se enteren, que no se den cuenta. Bueno, pues suelta exactamente eso. Hace después referencia a una procesión de huesitos, dice Aldo, como una procesión de huesitos, y finalmente da una serie de detalles que en ese momento a mí no me encajan, que tiene que ver, dice él, con personas muertas por chivatazo.
que son más modernas, entre comillas, que las percibe con una especie de uniformes. Fíjate, ¿de dónde saca esto, Aldo? En la noche absoluta, personas Iker, muertas por chivatazo. por chivatazo. Y que también tenía que ver, decía, con el santuario, señalaba el santuario, que él no sabía que ahí había un santuario todavía en ese momento. Y fíjate mi sorpresa, cuando a la noche siguiente, es decir, 24 horas después, subiendo al santuario, las luces del coche iluminan un monolito que está escondido entre unos arbustos, por donde no habíamos pasado con Aldo la noche anterior, y digo, oye, ahí hay algo, vamos a bajar a ver qué es. Y con la linterna en la noche iluminamos un monolito dedicado a varias víctimas de la guerra civil que fueron asesinadas en esas zonas. ¿Cómo te quedas, Antonio? ¿El profesor cómo se queda? Pues nos quedamos, como siempre, profesor, investigadores. En medio de la noche, contar esto ahora mismo, Javi, yo estoy viajando porque fuimos testigos, pero es impresionante y sobre todo esa palabra, procesión, en medio de la negrura de la noche, y saber nosotros que ese santuario con tanta historia y tan importante, incluso una historia pagana, una historia previa al cristianismo, de deidades femeninas tan importantes en La Mancha, muchas veces las propias ermitas nos dan pistas de qué hubo allí antes, yacimientos arqueológicos de deidades dedicadas sobre todo a la fertilidad. Y ver eso de que luego se convirtieron en santuarios, en lugares de beneficio, ¿no?, a través del tiempo. Exacto. De hecho, muchas reformas y rehabilitación de estas ermitas sacan a relucir pues, restos pues, de todo tipo, objetos y, por supuesto, que nos hablan de su historia ancestral. Hay algo especial, hay encrucijadas en donde los seres humanos desde hace miles de años vamos al mismo lugar. ¿No te da la impresión, Antonio? Yo recuerdo también algunos de los primeros libros de investigadores sobre La Mancha, me sorprendieron mucho, final de los 80, que precisamente La Mancha, lugar que los árabes llamaron tierra seca, Mancha, bien, por su sentido, y tenemos cientos de amigos en La Mancha y somos muy queridos, ¿no?, y queremos mucho esa tierra, pero un sentido de la vida, quizá incluso modelado por la propia vida dura, gente parca, de poca historieta y poca gracieta, y al pan pan y al vino vino, las sensaciones, así como otros lugares de España, dígase Galicia, dígase Andalucía, dígase Cantabria, dígase, han tenido un reverberar de sus propias tradiciones. A mí me da la impresión de que en La Mancha, en esos parajes infinitos, con una gente muy honrada, muy trabajadora, esta parte, que es tan granada como cualquiera de España o más, ha permanecido un poco más oculta. Y que vosotros, la labor que estáis haciendo, y otros especialistas, es sacarla, porque yo mismo, hablando con una persona hace poco de Albacete, que me contaba la tradición de limpiar las tumbas, especialmente en unos pueblos, imagínate, de la serranía de Yeste, ella me decía, una empresaria muy importante, y me decía, qué poco hemos vendido, entiéndase, ¿eh?, toda esta cultura ancestral, mágico, mítica, misteriosa de La Mancha, y por algún motivo ocurre esto. Expúrgase, excavas un poco, y tiene todo lo que tienen las más increíbles regiones de España en cuanto a misterio. Y la gente, lo que pasa, como decía en la Alcarria, en este caso, nuestro amigo Camilo José Cela, la Alcarria es un país maravilloso al que la gente no le da la gana de ir. Eso decía en el 47. Pues aquí da la impresión de que hay un vergel, un tesoro increíble, que mucha gente durante décadas no ha querido mirar. Totalmente. De hecho, lo hablamos muy a menudo, Javier y yo, de qué duro es sacar un testimonio para el programa y qué fácil en las distancias cortas te lo cuenta la gente. Porque se está moviendo en unos cenáculos familiares, sobre todo. Yo tengo mucha referencia histórica, pero también de la tradición oral de mis abuelos, gente no versada, no estudiosa, pero sí esa tradición de la tradición oral, de la tradición de los pueblos antiquísima, que ha pasado pues, en esas noches oscuras, sobre todo de invierno, de abuelos a nietos. Y en La Mancha tenemos un vergel, tenemos todo un filón de historias por contar, pero además con una base histórica, con una base potente, con una base que yo creo que merece ser sacada a la luz. Se trata de reivindicarlo, Antonio, como estáis haciendo, y luego, ojo, que la guinda está cuando esa persona en el Renault 4, estamos viendo que ve las figuras. Y es un testigo directo. Iker, nos ha costado mucho hasta el punto de que había gente en el pueblo cuando estábamos grabando el reportaje que nos reconocía, muy amable, ¿no?, muy cariñosa con el programa, nos contaban que conocían a los veladores. Los manchegos, si no nos reconocen.
que se habían encontrado con esto, ¿no? Con esta extraña comitiva que algunos llaman también, me lo contaba Antonio, los quedaos. Que Los yo tampoco quedaos. lo había escuchado antes, los quedaos. Buenísimo. Es brutal, Antonio, los quedaos. Es decir, no has ido, ni ha acabado el camino, ni estás aquí. ¿Qué manera de describir el limbo, la interfase, lo que queramos, ¿no? Además describiendo algo que hemos encontrado también unas referencias claras a el por qué están aquí. Y te lo dicen para recordarnos que la muerte existe y que algún día estaremos ahí. Pero fíjate, esa parquedad manchega, ese trabajo, esos lugares orográficamente duros, ¿no? Y donde la gente ha sabido salir durante siglos adelante, culturas antiguas. Pero claro, el Quijote y tantas cosas. Qué facilidad para con palabras muy sencillas decirlo todo. Los veladores, los quedaos, esto es riqueza cultural española. Mil gracias, amigos, me encanta, me parece un reportaje extraordinario. Bueno, sabes, Iker, hace poco además, precisamente, unos de los creían que los aparecidos podían tener que ver con los caballeros de la Orden de Calatrava, que fueron fundamentales. Hablabais hace poco. Hemos visto alguna cruz que aparecía por ahí, ¿no? Claro, hablábamos de los templarios hace unos programas. Bueno, pues decían que podían ser ellos. Y precisamente hace muy poco nos dieron la cruz de plata de la Orden de Calatrava. Es verdad. Los caballeros custodios. Es verdad. Un poco al mérito por sacar estas historias de nuestra España mágica y de Castilla-La Mancha, pero que serían imposibles, ¿no?, sin un programa como este. Y era muy bonito el cariño de estas personas hacia el programa y hacia la manera de contar nuestro patrimonio. Y tú hiciste un discurso sobre la gratitud brutal, claro, ¿no? Claro, la gratitud, el sentido auténtico, ¿no?, de estar agradecido casi bueno, pues por poder de alguna forma ser también contador de historias, un poco Quijote en esta Mancha mágica con amigos como Antonio. Bueno, sois reporteros a la antigua usanza, cronistas de toda esta zona de España inmensa, inmensa, y con tantas historias aún por contar. Es más, sea usted manchego o no, pero si es manchego especialmente o tiene familia allí y sabe más cosas, líneas de contacto. Antonio, Javi, como siempre, mil gracias por esta reivindicación de una tierra mágica y que tiene tanto o más que las demás. Muchísimas gracias, compañeros. Y esto, claro, esta Santa Compañía se aparecía, siempre según los testigos, con una especie de luminaria inicial. Bien.